Hola, ¿cómo están? Qué bueno, yo también. Bueno, mi nombre es Francisco Valdés, soy artista 3D, trabajando ya en esto hace unos 10 años, especializado hace 3 o 4, ya no me acuerdo porque estudié Houdini en pandemia, entonces ahí pasaron cosas. La charla de hoy y lo que les voy a mostrar trata en específico de cómo se puede aprovechar la naturaleza procedural de Houdini para trabajar en proyectos full CGI, ¿ya? Bueno, para empezar, yo trabajo en este estudio que se llama Gizmo Studios, un estudio argentino que se dedica principalmente a hacer animación, CGI y que se ha especializado con el tiempo a producir cinemáticas para diversos juegos y diversas compañías que ustedes pueden ver ahí. Disney, Square Enix, cosas para Final Fantasy, Speedstorm y bueno, Call of Duty. Yo entré bueno, primero, el estudio es un estudio relativamente pequeño comparado con los estudios de Canadá, donde un estudio mediano trabajan 600 personas, acá somos entre 30 y 40, ¿ya? Es un estudio que está dividido por departamentos, muy bien organizado, debo decir, no porque trabajé ahí. Y el departamento de FX somos 3 personas, mi supervisor, Julián, mi compañera que vive en Colombia, que también trabaja remoto, y yo que trabajo remoto desde acá, desde Chile. Entré ya al estudio hace unos 3 años aproximadamente. Esto creo que estoy mostrando en mi reel que generé entre el 2022-2023 aproximadamente, donde está un poquito lo que me ha tocado hacer como artista de efectos y simulaciones usando Houdini, ¿vale? En el estudio, si bien el pipeline no está centrado solamente en Houdini, en el departamento de effects usamos Houdini todos los días, a cada rato, todo el día. Y estas son algunas cosas que me ha tocado hacer desde que entré al estudio. Eh, Fuego, explosiones, nieve, electricidad, agua y cosas raras. En el departamento de effects, todo lo que no se pueda meter dentro del departamento de animación, de asset, de rig, toda esa cosa rara nace del departamento de effects, ya una geometría extraña que hace algo extraño. Bueno, lo dejamos hasta ahí para no mostrarles el final. Bien, llega entonces el proyecto Warzone, ¿vale? Eh, y el proyecto, cuando se nos da el brief, se nos dice que consta de un tiroteo, un callejón con luces, neones y todo eso. Y el proyecto trata de que este personaje, para el juego, ¿no es cierto? Este personaje estrena esa arma que está ahí, ¿ya? Entonces, toda la cinemática se va a basar en un tiroteo que va a ocurrir en este lugar. Este personaje se ve sorprendido por sus enemigos y él tiene que guarecerse detrás de ese auto que ustedes ven al fondo, donde sus enemigos le disparan constantemente, ¿ya? Esa es la cinemática. Entonces, nos pasaba lo siguiente. Primero, los enemigos son personajes que están animados y que tienen que apuntar en una dirección. Ya ustedes entenderán que no se le puede pedir al departamento de animación que los personajes efectivamente apunten a un lugar. Ya ellos le dan una pose al personaje. Eso es lo primero. Lo segundo, los impactos van dejando marcas en todas partes. Y por lo tanto, el tiroteo, si bien ocurre en 3 o 4 shots, después siempre se nota sus efectos en el resto de la cinemática, ¿ya? Entonces, tuvimos que recopilar primero referencias de cómo los impactos iban a afectar a los otros elementos. Eso quiere decir al resto de la geometría que estaba, digamos, dentro de la escena. Tomamos estas referencias. Una referencia muy importante es la película Fuego contra Fuego, o Hit, de Michael Mann, que dura como 3 horas, pero es buenísima. Y todas las cosas que necesitábamos generar sobre la geometría de los elementos que estaban en la escena. Y desde ahí empezamos a desglosar las necesidades de la producción para generar estos efectos, ¿vale? La primera, control, ¿ya? Había que disparar a un punto específico, y los personajes en animación no están apuntando a ese lugar. Continuidad. Esto tiene que funcionar para varios shots y además
Si se rompió un vidrio, ese vidrio tenía que estar roto siempre igual en la misma parte durante toda la cinemática. Necesitábamos que esto fuese procedural. ¿Por qué? Porque eventualmente iba a caer un disparo sobre una placa de metal, sobre el piso, sobre el vidrio, lo que fuese. Y por lo tanto, ya más o menos teníamos en nuestras mentes que todo esto tenía que generarse de una forma un poquito más automatizada, ¿ya? Y por último, por supuesto, los plazos de entrega, deadlines. Ya los deadlines son los plazos de entrega y eso es lo más importante. Así que bueno, había que meterle manos a la obra. No sé si nos pueden bajar un poquito la luz de la pantalla para que esto se pueda ver un poco mejor. Pero básicamente el sistema está construido y necesita 2 puntos en el espacio 3D, ¿vale? Un punto va a ser la punta del cañón del arma, ¿ya? Yo puedo extraer ese punto y listo. Y el segundo punto es una curva que se proyecta sobre la superficie 3D, la cual yo puedo animar, le puedo entregar la posición de este punto al otro y este punto va apuntando donde yo quiero, ¿vale? Simulación de partículas, donde estamos disparándole partículas a una geometría, ¿vale? Y los puntos rojos son los impactos, ¿ya? Para este caso particular hay una geometría verde, azul y una naranja que sería metal, vidrio y concreto. Cada una tiene un grupo. Cuando uno de esos puntos hace contacto con esa geometría, automáticamente la partícula sabe que es metal, vidrio, geometría. Eso es proceduralidad. Que yo no haga esa pega, que la haga sola, ¿ya? Empezamos a generar chispas para el metal, pequeños fragmentos para el vidrio y algunos fragmentos más grandes para el concreto. Todo eso junto nos da una primera simulación que es una capa leve, pero que le va a dar cierto nivel de detalle al momento de tener esto en render, ¿vale? Ese es el sistema principal, ¿ya? Que yo puedo disparar partículas sobre una geometría con una curva proyectada que le da, ¿no es cierto?, la dirección y que el sistema me va separando los impactos según el material que yo necesito. Habiendo funcionado eso, empezamos con las partes más densas. Primero, el metal tenía que generar agujeros. Eso es lo que teníamos que hacer, ¿ya? Esto es modelado procedural. Yo, nodo por nodo, voy haciendo cambios en la geometría. Y además, si son 20 impactos, yo puedo tener 20 piezas únicas de estos agujeros. No son la misma pieza. Tienen la misma base, pero tienen un offset de una modificación según el impacto mismo. Si son 20, son 20 piezas únicas, que se distribuyen, ¿no es cierto?, a través de la geometría. A partir de esos agujeritos se construye, por así decirlo, un bloque más grande que eventualmente va a funcionar como una booleana, es decir, va a extraer geometría de la geometría original. Entonces, literalmente estamos agujereando la geometría 3D, ¿ya? Todo junto, funciona, mantenemos la avidez y además, para exagerar un poquitito la fuerza del arma, cada vez que se crea uno de estos agujeros, estamos creando un atributo que es dinámico. ¿Ya? Digamos que cuando impacta una bala, el atributo es 1 y en la medida que pasa el tiempo se va reduciendo a 0. ¿Para qué va a servir eso? Para que en el momento del look dev, el metal que está ahí esté al rojo vivo y después se apaga, ¿ya? Es un atributo que va a ser entregado al atributo de emisión del material o del shader. Hasta ahí, digamos, muy felices. Vidrio y concreto. Para hacer esto hay que hacer algo que se llama simulación RBD, Rigid Body Dynamics, ¿vale? Donde tenemos que fracturar la geometría, ¿ya? Usamos los impactos de la primera simulación para decirle quiero que te fractures en estos puntos. Y se fractura como si fuese vidrio. Realizamos una simulación bastante simple y luego, al igual como lo hicimos con el metal, vamos a generar atributos
como los que están ahí, que van a ser después usados en el look depth y en el render para cambiar el roughness y el color del vidrio, ¿vale? De nuevo, todo lo va haciendo el software automático en la medida que yo construya un sistema que funcione de buena forma. Para el concreto, la idea es básicamente la misma. Vamos a tomar estos puntos, van a fracturar el concreto donde yo quiero. Voy a utilizar las herramientas del software que me van a dar la forma. Ahí está la rotura del concreto. Y acá sí la simulación es un poquito más pesada porque básicamente lo que va a pasar es que cada vez que impacto una bala, entre comillas, voy a generar una fuerza que va a empujar estos trozos de geometría hacia afuera. ¿Ya? Ahí está la rotura en baja. Después hay que sumarle un poquitito de detalle interior, qué sé yo, y podemos obtener una mejor simulación. Y por último, en Houdini también se puede hacer una cosa que se llama simulación de Pyro. La simulación de Pyro se usa básicamente para generar fuego, explosiones, humos, etc. ¿Ya? Pero cualquier material microparticulado, ¿vale? Una cosa muy fina, desde lejos parece humo, ¿ya? Así que usamos la simulación de Pyro no para generar fuego ni nada de esas cosas, sino que para generar este material microparticulado para completar el efecto de la rotura del cemento, ¿vale? De nuevo, estamos usando todo lo que viene de antes para generar una simulación nueva e irla sumando como capa. Al igual como en otro tipo de procesos, los effects se trabajan por capas, por layers. Nunca es solamente una simulación, sino que pueden ser 5, 10, 20, las que hagan falta. ¿Ya? Eso lo decide después el render. Cuando tomamos todo esto junto, ya tenemos toda la simulación completa de lo que nosotros queríamos, ¿vale? Y todo esto partiendo del punto inicial y el punto de proyección. Todo lo otro me lo está haciendo el sistema, no digamos que de forma automática, sino que de forma procedura, ¿ya? Que es lo que nos importa. Bien, teniendo esto, y ya sabemos que funciona, empezamos a trabajar también los materiales, ¿ya? Porque acá pasa algo particular. Al departamento de effects nos llegan los assets de los otros departamentos, animación, environment, etc. Nosotros sabemos que vamos a generar cambios en la geometría que nos llega y tenemos que devolver esa geometría con lo nuevo, con el efecto, ¿ya? Así que hay que pasar por un proceso de look depth y de ver que los materiales están funcionando de manera correcta, ¿ya? Este render en baja fue hecho para eso, solamente para sensoriarnos que las cosas que están funcionando bien. Lo bueno de trabajar de esta forma es que cuando llega el momento de la producción como tal, nosotros tenemos el sistema listo y está funcionando. Por lo tanto, lo que nos toca después es trabajar ya con elementos del shot. Ya está el auto, tiene una simulación relativamente parecida a cómo va a ser en la cinemática final, y las cosas que están funcionando bien, hablamos con dirección, vemos si quieren más chispas o menos chispas, si el vidrio se rompe de una forma o quizá más de otra, si los agujeros en el metal pueden ser más grandes, más chicos de una forma o de la otra, etc. Empezamos a trabajar ahora en una parte no tan técnica, sino que más artística en relación a la pieza gráfica que vamos a realizar. Y ya cuando estamos en el proceso de producción más denso, trabajar también de esta forma nos va a ayudar que cuando llegue este momento nosotros hablamos con dirección y en vez de estar ocupándonos de cosas muy técnicas y de ver cómo podemos resolverlas y arreglarlas, estamos hablando de en qué momento quiero que el vidrio se rompa, dónde tiene que ir la trayectoria de la bala, dónde se van a generar los agujeros. Si hay un cambio de animación, como trabajamos de forma procedural, yo cambio la curva y genero los efectos y ya están porque el sistema está funcionando. Es decir, trabajamos mucho la primera semana o semana y media y cuando llega el periodo álgido de cualquier producción animada estamos mucho más relajados porque sabemos que las cosas están funcionando, ¿vale?
Después de como 5 o 6 semanas de trabajar en los efectos y de los meses que tomó realizar toda la producción, desde hacer los assets, el guión, animación, el rig, el shader, con el trabajo de todos los departamentos de producción, de dirección, podemos tener ya la pieza final. Sí. Eso. Bueno. Bien. Como conclusión, ¿qué cosas podemos tomar de esto, no? Bueno, son para mí esas 4 cosas. Primero, la naturaleza procedural de un software nos entrega un cierto nivel de eficiencia a la hora de trabajar en CGI o en animación. Usualmente cuando partimos en esto, nos quedamos harto con lo artístico, perdón, ¿ya? Sin embargo, se nos olvida que hay un tiempo que cumplir, hay una entrega, que hay una hora de salida y queremos irnos a la casa. Trabajar de una manera procedural, sobre todo en 3D, nos permite trabajar menos, que es lo que todos queremos acá, ¿ya? Nadie quiere estar hasta las 1 de la mañana haciendo algo, ¿ya? Y la proceduralidad nos ofrece eso. Trabajar 1, 2 semanas, 6 meses, arduo en un sistema que funciona, ¿ya? Cuando llega el momento álgido de producción y cuando se acercan los deadlines, lo vamos a agradecer. Unificación. Yo también es bien importante porque los sistemas procedurales básicamente permiten que si yo, por ejemplo, armé ese sistema y me voy de vacaciones, el resto del equipo también lo puede usar, porque el sistema funciona, básicamente, ¿ya? Y porque además, en términos de producción, muchas veces pasa que yo empecé con algo y por alguna razón alguien más lo tiene que tomar y relevarme en ese puesto, ¿ya? Cuando yo puedo construir un sistema procedural que funciona por sí mismo, la persona que lo toma, sabiendo cómo funciona, también lo puede hacer funcionar, ¿ya? Eso es importante. Bueno, esto ya lo dije, trabajar menos, pero trabajar mejor, ¿ya? Va a ser súper importante para quienes están estudiando y en su futuro laboral poder irse a la casa a la hora que tienen que irse para la casa. Yo en los 3 años que he trabajado en Gizmo nunca me he quedado hasta más tarde. Y por último, cosa importante que también deberían verse como a nivel de estudio, y es que esos renders que están ahí, yo los tomé ahora para esta charla, y tomé el sistema y el sistema sigue funcionando, ¿ya? Lo tomé con la versión nueva de Houdini, tiene un render en Karma, funciona, no tuve que hacer nada. Le di al play que guarde el caché de toda la simulación, render, y sigue funcionando el sistema. Por lo tanto, en el estudio ahora hay un sistema de disparos que va a funcionar siempre que nos haga falta, ¿ya? Lo podemos seguir desarrollando para generar, por ejemplo, ahora impactos en el agua, en la ropa, en una nave espacial. Después da lo mismo, el sistema funciona y ahora es parte del estudio. Una cosa que se ve poco y de la que se habla poco es que un estudio de animación o de CGI tiene que tener desarrollo interno propio, generar sus propias herramientas. Y en este caso, con cada uno de los proyectos que hemos hecho hasta el día de hoy, todos esos sistemas de efectos van quedando para el estudio, ¿ya? Lo que también es muy bueno porque eso quiere decir que si llega otro proyecto de otro juego, de otra cinemática, lo que sea, y hay disparos, ya tengo cómo hacerlo. Y vuelvo a trabajar menos, mejor, más relajado, que en esta industria no siempre es tan fácil lograr. Muchas gracias por venir y por escuchar.